Muy buenos días. ¿Qué tal, tío? Tío Paco. Tío Paco, es que está un problema, tío Paco. Un gustazo tener la oportunidad de saludar hasta la colonia Lomas de Portugal. Ahí es donde está afincado el personaje con el que vamos a charlar ahora, de larga data en los medios. Prácticamente es el pionero, ya superó las 5 décadas, en este caso, dedicado a hacer, bueno, aparte vende anuncios también, o sea, es algo especial ahí de las relaciones. Y que incluso con eso, que ya lo van a ustedes a captar en la charla, que siempre sonriente, resultó un buen vendedor a través de caerle bien a quienes eran los potenciales clientes. Bueno, me refiero a Francisco Rubén de León, conocido en el mundo del deporte como Pachique. Y arranquemos con eso, Francisco, al saludarle. ¿De dónde salió lo de Pachique? ¿Quién lo bautizó como tal? Porque incluso en algo que nos acompañará en esta charla, al festejarle sus 50 años, dice a un costado Pachique. O sea, yo creo que se le conoce más por esa identificación. Gusto saludarlo. Mucho gusto saludarlo, Gustavo. Qué bueno estar con usted. Y claro, gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista. A pesar de que estamos un poco aislados, usted creo que anda caminando. Yo tengo año y 7 meses de estar. Yo vivo en Colonia Molino Las Flores. Molines, ya le cambié la colonia. Pero en Lomas de Portugal vive una mi hija, no hay ningún problema. Pero aquí estamos en la Colonia Molino Las Flores y en referencia a lo que usted me pregunta del apodo, porque es un apodo, ¿verdad? Pachique. Yo me llamo Francisco. A los franciscos nos dicen Paco, Chico, Pancho. Así es. Y había en San Marcos alguien que me decía, vos Francisco Chico Pancho. Bueno. Y ese tipo de patojos, 7 u 8 años más o menos. De repente alguien fue uniendo y me principió a decir, mira Chico, y después otro Pancho, y después otro Paco, total, que al final de cuentas alguien me dijo Pacho Chico, y se fue quedando. De repente un amigo, Domingo, creo que ya falleció, es de San Marcos, le dijeron, Mingo, anda a llamar a Pancho Chico para que venga a jugar fútbol. Y entonces llegó Mingo ahí buscando, ya, ¿quién es Pachique? Todos se quedaron viendo. Vos estás pensando que era Pancho Chico. Pachique, me dijeron, bueno, Pachique, yo soy. Y ahí se quedó Pachique para siempre, les cayó en gracia y se quedó con ese sobrenombre imagínense, desde 8 años para acá. Si ustedes llegan a San Marcos, pues todo el mundo me conoce por Pachique. Si preguntan por dónde vive Francisco Rubén de León, se les va la onda máxima de que ya mucho tiempo estar en Guatemala. Y de ahí principió el apodo que es conocido, ahí sí que es conocido con la humildad del caso internacionalmente, porque voy a Costa Rica, El Salvador, en fin, los colegas siempre me decían, mira Pachique. Esa es la historia, la triste historia y alegre también, porque Alegre, usted me dice Pachique, usted me dice Pachique, bueno, todo el mundo, Pachique. pues, y no tuvo que pasar por la pila bautismal ahí para que... No. Ahí los muchachos se encargaron de bautizarme con Pachique y ahí se quedó. Jugábamos fútbol como todos los patojos de mi edad, 8 o 9 años, en la cuadra de la esquina, así en pura terracería. Y nos quitábamos los zapatos para no dañar los de diario, porque si dañábamos los de diario, ya me castigaban en la casa, ya no me daban almuerzo. O sea que tenía que jugar descalzo y siempre jugué de portero. O sea, ahí está toda la historia. Bueno, esa parte, la de la infancia, bueno, nos habla de 7, 8 años y un poco más después, manteniéndose como tal. A nivel de esa inquietud que se convirtió en otra parte importante de su vida, de
ligarse a medios, cómo se dio esa introducción en medios, en este caso, inicialmente de su querido San Marcos. Bueno, yo en el instituto o en los colegios donde estudié, pues me gustaba hablar y siempre me decían que hable pachique. Cuando se trataba de decir algunas palabras, que hable pachique, habla pachique. O a veces me decían que me daban un script ahí para decir un poema. Y entonces ahí le perdí miedo a hablar en público, pues entre amigos ahí. En ese tiempo decíamos nosotros la primaria, o párvulos, cuando estuve estudiando muy pequeño. Y entonces me gustaba hablar. Y les fue gustando y cualquier cosa en algún evento cultural, social o deportivo que hable pachique. Y andaba yo siempre hablando. Y en eso pues se apareció, bueno, en un colegio donde yo estudié, Ciencias Comerciales se llama, pues ahí me gustaba hablar también y ahí comencé a participar en eventos culturales y entonces me nombraban maestro de ceremonias y creo que ahí fue donde me encontré la vena de hablar en un micrófono, ya con micrófono. Y poco a poco, al final de cuentas, que en 1955 se inauguró la Radio Nacional de San Marcos y fue una novedad y yo me fui acercando por ahí. Yo estaba de meritorio en la Municipalidad de San Marcos. La radio quedó bajo el control de la Municipalidad de San Marcos, TGSM. Entonces me fui acercando y llegaron conocidos ahí a la radio, Benito Funes, Rubén Mazariego Sosa. Entonces me fui acercando y les dije, muchachos, yo quiero trabajar, quiero ser locutor, quiero hacer algo. Bueno, pues quédate y si ahí no hay dinero para pagar, pero si te gusta. Y ahí me fui lanzando a la radio, definitivamente en la TGSM de San Marcos me dieron la oportunidad. Se lo consultaron al alcalde, que era mi amigo. Ahí trabajaba yo, bueno, hacía prácticas ahí. Y me dijo, no, está bien que se quede pachique. Y pues ahí tardé 10 años trabajando en la radio. Y como locutor de cabina, no soy locutor de cabina definitivamente, porque yo soy más, digamos, para entrevistas, para narraciones, en fin. Pero hice cabina ahí como 2 o 3 años en programas especiales, porque como no había personal capacitado o especializado o para contratarme, me quedé algún tiempo como locutor de cabina, pasando algunos programas. Por ejemplo, yo creé el programa Alegrías Infantiles, donde le damos oportunidad a niños de todas las aldeas de San Marcos, escuelas rurales, para que fueran a exponer sus atributos artísticos de poemas, otros que tocaban guitarra, declamaban algunos, en fin, otros tocaban marimba, y así me fue gustando ser locutor, presentador, digamos. Algo que eso de plano hay que sintetizarlo y condensarlo, porque hubo un momento en que, por alguna razón que nos va a contar, se trasladó como miles o millones de personas a lo largo del tiempo a la ciudad capital. Acá, ¿cómo logró Ligamen hasta recalar en su casa en la capital de toda la vida que abarca país y ahora el mundo? Me refiero a Emisoras Unidas. Sí, bueno, mire, es una historia muy interesante porque me recuerdo que fue en un partido de fútbol que yo ya me había lanzado a narrar fútbol, porque no había quien lo hiciera. Y al principio yo escuchaba en aquellos tiempos allá a narradores de Quetzaltenango, Diego López, Paco Trápaga, y que narraban, eran los narradores de Quetzaltenango, de fútbol. Y yo iba a Quetzaltenango y los conocí. Entonces me fue gustando narrar fútbol y en eso entró el Deportivo Marquense a la liga, a la primera división, a la liga de ascenso, y comencé a narrando un partido de fútbol en Cobán, de la primera división, Cobán contra el Deportivo Marquense. Tono se trasladó allá, construyó un transmisorcito pequeño, fuimos a transmitir a Cobán en la terraza del Estadio Verapaz. Ahí nos acomodamos en la terraza.
y llegó la transmisión a San Marcos, pero estaba transmitiendo y a La Fabulosa, allá fueron a transmitir ese partido. Meme Pinto llegó con don Francisco Maza Castellanos, y entonces principiamos nosotros a pedir reportes de la transmisión de ese partido, y principiaron a llegar cientos de telegramas de San Marcos que estaban escuchando esta transmisión. Yo era el locutor, el comentarista era Rubén Mazariego Sosa, Tonito Fones era el técnico y constructor del transmisor. Y principiaron a llegar, pero equivocadamente los que llevaban, los mensajeros, le llevaron los mensajes telegráficos a la cabina donde estaba transmitiendo Meme Pinto Castellanos. Y entonces ahí principiaron a averiguar, ¿y quiénes están transmitiendo? ¿Qué tanto telegrama están recibiendo? Bueno, les informaron. Y al final del partido, don Francisco Maza se acercó ahí donde estábamos nosotros transmitiendo, llegaron y le impresionó. ¿Y ustedes cómo están transmitiendo? Le preguntó Tono. Pues con esta transmisión y ese transmisor. ¿Y ese transmisor dónde lo compró? Yo lo fabriqué, un Paquito. Bueno, se fueron. Regresaron a Guatemala. Como a los 5 o 6 días estaban llamando a Tonito que si quería trabajar en emisora, en La Fabulosa en aquel tiempo. Y costó que él se decidiera, eso fue como en el 65, costó que se decidiera, nosotros lo empujamos, que se viniera, que era la oportunidad, y que después nos jalara. Y al final de cuentas se vino Tonito a trabajar a La Fabulosa con don Francisco Maza Castellanos. 3 años después de que Tono estuvo solo acá de San Marcos, pues me vine a finales del 67, me vine a Guatemala, estuve viviendo ahí en la casa de Tono, me recibió, y en el 68 me fui acercando a la radio, me dieron oportunidad de cantar goles, iba a cantar goles, y así principié a trabajar en Radio Fabulosa en aquellos dorados tiempos. Formalmente principié a trabajar en Fabulosa en el 70, ya en planilla, digamos. Bueno, y hablando de eso de Fabulosa, como el mundo da vueltas, pero algo es redondo. Ahora Fabulosa pues es una de las hermanas del grupo radial para el que yo trabajo. En este caso del grupo Nuevo Mundo, que usted sabe cuál fue la historia de Paco Maza, que en paz descanse, con Humberto González Gamarra, que en paz descanse también. Me contó Humberto en su momento que Paco le dijo, mira, ahí tengo una frecuencia, te la vendo en tanto, ni lerdo ni perezoso. Humberto se fue al carro, hizo el cheque y se hizo, y después aparecieron sus actuales jefes que estuvieron rentando la frecuencia hasta que se transformó con otra frecuencia en lo que ahora la gente conoce como Emisoras Unidas. A lo largo claro, primero fue, después de Fabulosa fue Fabucadena, ya al principio. Después se convirtió ya en Emisoras Unidas de Guatemala, ya con la intervención ya intervino don Edgar Archila, el mayor Rolando Archila, y ahí hicieron una sociedad con don Francisco Maza Castellanos, y de ahí surgió Emisoras Unidas, que es la actual cadena que cubre todo el territorio nacional, ¿no? Y ahí que manejan ustedes los colores amarillo y negro, yo le voy a Aurora, pero usted también es definitivamente incluye el amarillo. Incluso ahora están usando, hablando del equipo un poquito, Pachique, está aquello del amarillo y el rojo. O sea, seguramente vio algo del partido contra Juventud Pinulteca y ahora está resaltándose parte fundamental de los colores que identifican a San Marcos. Claro, pues yo ya estando aquí en Guatemala, pues seguía el Deportivo Marquense definitivamente, ¿verdad? Y cuando ya entró Marquense a la Liga Mayor, entonces ya íbamos a transmitir allá. Y siempre, pues, devoto del Deportivo Marquense. ¿Y recuerda usted algo de ese partido oficial que jugó la selección de Guatemala en el Marqués de la Ensenada contra Cuba? Sí, fue el partido de regreso. Yo estuve justamente en mi primer partido, mi primera salida internacional, Gustavo, fue en el 88, creo yo, a Cuba, con la selección de Grillo Roldán. Fuimos a transmitir. Fue una transmisión que se cortó porque había muchas restricciones en tiempo del gobierno anterior, ¿verdad? El barbudo. Sí. Entonces,
Fidel Castro, pues bueno, no sé qué fue lo que pasó. Habíamos probado un día antes la transmisión, perfecto, pero al final, el día de la transmisión, se nos cortó la línea y ya no pudimos entrar, pero transmitimos una parte nada más. Luego ya vino el partido de regreso al Estadio Marquense de la ciudad, que estaba capacitado para 6,000 personas, pero ese día había 20,000 personas, no me pregunte dónde están, en las paredes, en las casas vecinas, en el pasillo de la baranda de la malla metálica hacia la tribuna, ahí se acomodó la gente, había un montón de gente, pero tremendo. Llegaron todas las radios de Guatemala a transmitir allá, llegamos nosotros, yo ya iba con Emisoras Unidas de Guatemala, y fue un lleno completo, impresionante, que nunca más lo ha vivido Marquense, digamos, o el Deportivo Marquense, y la afición de San Marcos en este gran partido que jugó la selección de Guatemala con el Grillo Roldán a la cabeza de entrenador. Él era el entrenador, y recordando el gol creo que fue de Byron Pérez, ¿verdad? Sí, Byron Pérez. Bueno, también en la verdad que tenemos que condensar tantas cosas que se me van agolpando ahí en la mente de transmitirle. Ya hay que se lleven mejor San Marcos con San Pedro, que es el vecino, y que incluso han tenido rivalidad ahora en primera división, o sea, los Leones contra los Gallos. Sí, mire, antes era la rivalidad muy fuerte, pero de un tiempo, inclusive ya hubo un convenio con el Deportivo San Pedro y el Deportivo Marquense, de que hubiese pues bastante respeto, que hubiera respeto mutuo, y siempre hay rivalidad cuando juega, pero ya no es aquello pues de terminar en peleas campales, no, ahora ya es diferente. Llega el Deportivo San Pedro a jugar al Estadio Marquense de la Ensenada, Deportivo Marquense, que ha ido a jugar también al estadio de San Pedro, y ya creo que las cosas ya han caminado bien, Gustavo. Indiscutible. Bueno, retomemos a Francisco Rubén de León, que nos ha compartido de que comenzó narrando allá en San Marcos, etcétera. Pero acá, usted me dirá si estoy en lo correcto o no, se desarrolló y amplió un radio de acción enorme con las entrevistas de figuras locales, internacionales, de niños, etcétera. Creo que ese es su fuerte de cierto tiempo a esta parte. Sí, claro. Cuando yo principié a trabajar en la radio Fabulosa, pues me mandaban a cantar goles. Y como yo todavía me recordaba de narrar en algunas circunstancias que había que narrar un tiempo, lo narraba. En este tiempo estaba Retaluleo, Juventud Retalteca, Deportivo Suchitepeques. Me recuerdo yo, estaba también Izabal, íbamos a transmitir allá. Y de repente me tocaba narrar. Pero imagínense, competir contra los grandes narradores de Guatemala era difícil prosperar. En esa oportunidad de las entrevistas, ya definitivamente me lancé a las entrevistas. Cuando se fue, digamos, Adán Ríos Guerra de la radio, y llegó Pepe Mancía, que también hizo entrevistas, fue narrador también. Entonces, después, cuando ellos se dedicaron a narrar, bueno, Adán se retiró de la radio, entré yo allá definitivamente como entrevistador oficial, ya primero de Fabucadena y después de Emisoras Unidas de Guatemala, y eso he hecho hasta el día de hoy, Gustavo. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Vamos todos juntos contra la pandemia. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Sí, señor, no debes relajarte. El COVID anda suelto. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Yo sí me vacuno porque así prevengo. Elisa aconseja que nos vacunemos. Sí, señor. Sí, y han pasado y desfilado ante su micrófono, etcétera, tantísimas figuras y demás. Pero sentémonos un poquito en narradores con los que usted ha compartido con muchos, mencionó ya a Meme Pinto antes, ahora a Pepe, etcétera. ¿Qué recuerda de esas voces que incluso manejaron catedráticos del deporte que yo en su momento escuchaba
junto a Mario Ferretti y FIFA Álvarez Vega, los cuatro, que en paz descansen. Y yo creo que por la calidad de los cuatro, pues el nombre que le pusieron de catedrático del deporte está bien aceptado. ¿Qué recuerda de ese grupo? Más lo que mencionó, yo le decía Coyola, a Dan Ríos Guerra. Sí. Y en ese sentido, una época anterior, de verdad, de abolengo prácticamente. Claro, y ahí fue cuando yo lo conocí a usted por primera vez, Gustavo, no sé si recuerda, porque usted llegaba, era amigo o trabajaba con don Mario Ferretti, y Claro. principio a llegar a la radio, a dejar material a don Mario, en fin, ahí fue cuando yo lo conocí a usted. Así es. Y ya, ahí nos conocimos, creo que estábamos en Vía Valentina o en la Séptima Avenida, ahí principió usted a llegar. Pero yo trabajaba en catedráticos del deporte, escribía. Tenía mi obligación de escribir de 2 cuartillas diarias, porque yo iba a reportear. Y sí, imagínense, usted estaba don Mario Ferretti, estaba Adán Ríos Guerra, Manuel Pinto Castellanos, estaba también el doctor Humberto Arias Tejada, FIFA Álvarez Vega. O sea, había Y el mismo un equipo fuerte en catedráticos. Por eso le pusieron catedráticos del deporte, no cabe duda. Nosotros trabajamos como reporteros. desde luego. Bueno, de ahí ha venido la evolución, ampliación, etcétera. Ahora, la globalización que está para llegar a cualquier parte del mundo. Y me da la impresión de que al margen de que usted creo se lleva muy bien con sus compañeros, está siempre con la sonrisa ahí a flor de labios, tiene un ligamen muy especial, incluso él le dice tío Paco, tiene mucha relación con Quique, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y tío Paco, cuando en San Marcos mis familiares me dicen Paco, y un día de tantos que fueron a transmitir, fuimos a transmitir a San Marcos, iba Quique, iba Marco Turri Puerto, iba todo el equipo, y mis familiares los invitaron para ir a almorzar. Y cuando llegaron ahí mis sobrinas, hola tío Paco, y Quique se le quedó el tío Paco, y desde esa vez me dice tío Paco con todo cariño. Allá en San Marcos, todos mis familiares me dicen Paco, ni Francisco ni Pachique, sino Paco. Paco, pues a mí se me ocurrió al ver un par de fotos que me compartió y que ahora la compartimos con toda la gente, de ponerle que con Quique está el compañero, el amigo y el sobrino, en este caso para hacer relación con lo de tío Paco. Bueno, hablemos un poco, Francisco, ¿cuáles considera usted, que es una lista enorme, las entrevistas de más impacto por el tipo de personaje internacional que logró tener al micrófono platicando con ella o con él? Bueno, mire, han sido varios, Gustavo. Yo soy mi memoria no es muy buena que se diga, pero las entrevistas que yo considero que fueron muy buenas por los personajes que me tocó entrevistar. Entrevisté aquí en Guatemala al doctor Sócrates, capitán de la selección de Brasil. Él vino aquí a un partido por ahí por los 80, no recuerdo bien la fecha, con el Corinthians, vino a jugar. Entonces vinieron a un hotel de la zona 4, el de Sheraton Conquistador se llamaba antes, y ahí se vinieron a hospedar, ahí se hospedó el Corinthians. Entonces había que pedir permiso especial para entrevistar, y yo quería entrevistar a Sócrates. Venía, digamos, una buena cantidad de jugadores, pero como él era miembro él era seleccionado nacional, yo quería entrevistarlo. Y venían unos periodistas brasileños de la O Globo, creo yo. Y entonces yo me hice amigo de ellos y les dije, yo quiero entrevistar a Sócrates, pero vamos a conectar. Y total, convenimos en la entrevista, y se hizo en el restaurante donde había eventos ahí los viernes, y había cantantes, y en fin. Y él fue a ese restaurante ahí del hotel,
Y dijo que sí, con mucho gusto que lo entrevistara. Y llegué yo, estaba tomando su whisky. Llegué, me lo presentó el colega ahí de la O Globo. Mira, él es el que te quiere entrevistar. Bueno, y luego con mucho gusto. Bueno, para no cansarlo, le hice una entrevista de más o menos 25 minutos. Me comenzó a contar toda su historia y entonces los periodistas que acompañaban al Corinthians me dijeron, mira qué entrevista tan interesante que le hiciste, nos puedes dar una copia, la vamos a pasar nosotros en nuestro noticiero, porque él hasta cantó ahí, pues le gustaba tocar guitarra, total que nos contó su historia y les gustó a los periodistas de O Globo y les di la copia de la entrevista, porque se recuerda que en ese tiempo usábamos la famosa grabadora pequeñita Sony, si es que le hacemos propaganda. Dele. Sí, entonces se llevaron una copia. Esa fue una de las entrevistas, pero también entrevista que también me impactó a mí un poco fue con el Mario Lobo Zagallo en Copa de Oro en 1998, cuando Brasil jugó con la selección de Guatemala y empató, se recuerda usted, el golazo del Team Plata ya finalizando el partido. Claro. Entonces, yo estaba ahí, yo fui de entrevistador, iba Quique Rodríguez, iba Maco Monzón, creo yo, pero en ese tiempo también estaba narrando allá Maco Monzón, pero iba con Quique Rodríguez a cubrir esa Copa Oro. Pero cuando nosotros estábamos en la zona de seguridad, en la zona de entrevistas, de ahí no podíamos hacer otra cosa, porque después había una conferencia, pero en eso yo estaba en la zona esa, pegada a la gramía, digamos, a la gramía, y en eso cae el gol de Plata. Yo ni lo pensé dos veces, burlé a la security, que Dios guarde, allá en Estados Unidos, la security, con cuidado le dicen a uno y va para afuera. Pues no me dijeron nada, que cuando sentí estaba yo entrevistando a Plata, ahí estaba la televisión en los Estados Unidos definitivamente, y entrevisté a Plata ahí, y entonces se quedó ahí, una buena entrevista, por cierto, porque había felicidad. Entonces, cuando yo ya quería entrevistar a los del equipo a la selección de Brasil, ya ellos ya habían terminado la conferencia de prensa y venían saliendo de la conferencia de prensa, pero adelante venía Mario Zagallo. Entonces yo me adelanté, dije, disculpe, yo vengo tarde porque entrevisté a ella en el campo. Y entonces venía atrás, ya había dado la conferencia y venía atrás varios periodistas. Con mucho gusto, dijo Mario, y lo principié a entrevistar. Ya solo yo lo entrevisté en forma directa. Y también hice una entrevista como de 10 minutos. Lo entrevisté 2 meses, me pareció uno de los personajes grandes que yo entrevisté. A Tele Santana, considerado uno de los mejores entrenadores del fútbol de Brasil, vino aquí yo creo que no me recuerdo con qué equipo vino aquí a Guatemala, lo fui a entrevistar. Él fue uno de los creadores del Yogo Bonito. Pienso que esas fueron algunas de las entrevistas a nivel internacional, Gustavo. Bueno, interesantísimos. Qué personajes y 3 brasileños. Ahí ya se dio cuenta. Imagínense. Sócrates más Lobo Zagallo más Tele Santana. Lobo Zagallo todavía viviendo y los otros 2 que ya no están entre nosotros. Bueno, le voy a poner un nombre y me cuenta cómo la vivió. Es agosto del 2012. Cómo vivió la conquista por Eric Barrondo de la medalla de plata, metiéndose entre los marchistas chinos y al mismo tiempo después tener la oportunidad de entrevistar a este que se puede calificar todavía de muchacho, para poner un nombre tan resaltante de nuestros deportistas. Claro, bueno, transmitimos la parte final de la carrera, de la marcha de Barrondo. Ahí estaba Quique Rodríguez, Freddy López, Marco Tulio Puerto, ahí estaba yo también en cabina. Transmitimos eso
Fue impresionante, definitivamente. Primera medalla olímpica de un marchista, de un atleta muy humilde, de cuna humilde, definitivamente, que pasó muchos sacrificios de una historia grande para llegar hasta donde llegó y que le dio la primera medalla de plata al olimpismo de Guatemala. Fue algo soñado y luego cuando ellos vinieron también fuimos a recibirlos, luego la entrevista con Eric Barrondo, varias oportunidades. Yo creo que le compartí una foto también de Eric Barrondo cuando lo entrevisté en un homenaje que le hicieron, creo yo que fue en el hotel que está en la zona 4, en la zona 4, ahí les hicieron un homenaje y ahí estuve yo también, impresionante, muy accesible a las entrevistas. Muy bien. Ahora ya enfilando hacia la recta final de esta plática que podríamos extender forever, porque usted es un libro abierto ahí, anecdótico en todo sentido. Sí. Dos cosas. La primera, ¿qué opina o cuál es su concepto en torno al declive del nivel del fútbol de Guatemala y al mismo tiempo cómo evalúa o califica la incorporación ya oficializada por la Federación de Fútbol de Luis Fernando Tena, que a la larga ampliará la participación de técnicos mexicanos acá, los que ya están en las selecciones de edad limitada, en el caso de García, de Cabrera y Loredo? ¿Qué piensa de eso, del bajo nivel, de traer a Tena, que tiene prestigio indiscutible? En el mismo Londres él logró la medalla de oro. Globalicemos ahí, ¿cuál es su concepto? Bueno, yo pienso que hemos analizado muchas veces en los programas de Emisoras Unidas de Guatemala. Yo creo que el problema de Guatemala es que de una fecha para presente, pues se han contratado muchos jugadores extranjeros, unos buenos, unos no muy buenos, otros regulares y otros que entran dentro de los paquetes que se ha acostumbrado en Guatemala. Han venido buenos jugadores, definitivamente. Hay excepciones. Entonces han tenido poca oportunidad en nuestros valores y además se ha trabajado poco en las fuerzas básicas. Yo pienso que si se hubiera continuado después de la participación de Guatemala con la sub-20 en Colombia 2011, si se hubiera continuado con un proceso más o menos igual, pues yo creo que estaríamos en mejores condiciones, con mejores jugadores actualmente. Pero yo creo que para ir a un mundial, aspirar a un mundial, sí estamos muy lejos, no importa. Ya han venido buenos entrenadores, vino Brindisi, Ramón Maradiaga, Carlos Salvador Vilardo, en fin, han venido buenos entrenadores. Ahora pues le han encomendado a Luis Fernando Tena, que tiene sus pergaminos, tiene una medalla en Juegos Olímpicos y ha sido buen jugador, ha sido buen entrenador. Pues veremos que si el hecho de que haya más de 6 entrenadores mexicanos trabajando en Guatemala le pudieran ayudar a sugerir, digamos, en la escogencia que él hará a partir del próximo año para integrar una selección y darle oportunidad a los buenos que estén destacando, porque no hay más recursos. Y yo creo que ahí va a ser el problema de siempre, que puede venir el mejor entrenador del mundo, pero y los recursos humanos, el elemento humano, creo que ahí estamos un poco escasos, pero hay que trabajar definitivamente en ese renglón, Gustavo. Y usted lo sabe, ¿verdad? Sí, desde luego. Hay que darle atención permanentemente al uso de las divisiones inferiores, a las llamadas fuerzas básicas también. Claro. Y entonces vendrá un mejor producto final, que es con el que deben trabajar los técnicos ya a nivel de selección. Bueno, Francisco Rubén de León, un gustazo saludarle. La gente ya desde que lo vio, pues ya lo identificó, porque usted es un personaje de conocimiento de todos. Así que me alegro que esté muy bien guardado, porque así lo demanda el señor COVID-19, y me alegro que jugó, pero en el arco resultó que también es hábil ahí driblando al señor de estos tiempos. Encantado de saludarlo.
Muchas gracias, Gustavo. Le deseo éxito a usted por su trabajo. Lo hemos seguido su trayectoria. También inclusive ya lo invité en alguna oportunidad para una entrevista. Así es que hacer ese trabajo cuesta un poco en nuestro país, pero ahí seguimos adelante y claro, lo felicito y adelante. Y gracias por esta entrevista. Oh, encantado de saludarlo. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes y a todo su personal, definitivamente.